una norma que diga cuáles son los pasos o las etapas secuenciales para llevar a cabo un cierre contable y fiscal. Digamos, no tenemos ese documento como un referente normativo. Dijéramos que el día de hoy lo que vamos a intentar hacer es identificar algunos aspectos clave que son relevantes y que no se pueden perder de vista en los cierres contables. Un poco es como revisar qué se debería hacer y además qué no se debería hacer. Entonces digamos que la idea sería esa, Ana María y Erika, tratar de identificar ese derrotero, ¿cierto? Sin que necesariamente sea una camisa de fuerza, porque esto tiene que ver un poco más con la intuición y con la práctica, dado que no tenemos un referente normativo para tal propósito. Entonces yo creo que lo podemos desarrollar de esa manera, Ana María y Erika. Listo, Carlos. Listo, Carlos. Sé que dentro de uno de los primeros puntos que de pronto hay que revisar en el tema del cierre es verificar si hay un cambio de grupo. ¿Nos puedes ampliar un poquito más de eso, por favor? Vale, con gusto. Cuando las NIF llegaron a Colombia, por allá en los años 2013, 2014, incluso 2015, todas las entidades, incluso los obligados a llevar contabilidad, tuvimos que clasificarnos en un grupo de contabilidad para saber qué norma contable nos aplicaba. Me explico mejor. Las entidades del grupo 1 aplican las NIF plenas o completas, las del grupo 2 aplican la NIF para pymes y las del grupo 3 aplican un marco normativo que se llama contabilidad simplificada para microempresas. Entonces, digamos que cuando nacimos a las NIF, Ana María, nos clasificamos en uno de esos grupos. Existía una regla y es que yo debería permanecer mínimo 3 años en ese grupo en el cual nací. Como ya ha corrido tiempo desde aquella época que elaboramos los estados financieros de apertura, es súper requete importante que cada año, vamos a tomar como ejemplo el 2023, yo como preparador de la información, incluso como auditor o revisor fiscal, esté atento si no me ocurrió cambio de grupo. Entonces vamos a recordar un poquito. ¿Cómo hago para saber que pertenezco al grupo número 1? Porque cumplo unas condiciones que el decreto 2415 del 2020 trae. Por ejemplo, que yo cotice en bolsa, que yo sea de interés público, quiero decir, del sector financiero, pero hay un tema importante allí y es que si yo tengo más de 200 empleados o más de 30.000 salarios mínimos de activo total, dijéramos que ya cumplo una primera condición para ser grupo 1 y adicionalmente debo verificar si más del 50% de mis compras son importaciones o más del 50% de mis ventas son exportaciones. Fíjate que si combino esos dos elementos, es decir, tener más de 200 empleados o más de 30.000 salarios mínimos de activo total y adicionalmente el tema de las importaciones y exportaciones, fíjate que me convierto en una entidad del grupo 1 y entonces tendré que aplicar las NIF plenas o completas. Sería gravísimo que yo cambie de grupo, no me dé cuenta y siga preparando mis estados financieros bajo pymes, porque yo ya tengo una obligación legal de ser grupo 1. Ahora, ¿quiénes están en grupo 2? No hay una norma que lo diga expresamente. La norma dice, todo aquel que no cumpla requisitos del grupo 1 o del grupo 3 se clasifica automáticamente en grupo 2. Entonces, para saber si yo estoy en el grupo 2, necesariamente debo entender si cumplo requisitos de 1 o de 3 de manera supletoria. Entonces, concentrémonos en los del 3, Ana María. Hasta el año pasado, quiero decir, 2022, existía una regla. Y la regla era que yo, al mismo tiempo, tuviera hasta 10 empleados, hasta 500 salarios mínimos de activo total y hasta 6.000 salarios mínimos de ingreso bruto al año. Si cumplía esos 3 requisitos, era grupo número 3. Ahora, quiero llamar la atención en este punto porque estamos advirtiendo qué debo tener en cuenta para el cierre. Debo tener en cuenta que a partir del 1 de enero de 2023 por la mañana hay una norma nueva que me rige el tema del grupo 3 y de contera me afectará al grupo 2. Denme permiso, yo intento aquí compartir pantalla. Confírmenme si están viendo mi pantalla en este momento, por favor. Sí, Carlos. Vale, entonces a todas las contadoras y contadores hay que decirles que el decreto 1670 del 2021
decreto 1670-2021, modificó la conformación del grupo 3. Y entonces nosotros a partir del 1 de enero del 2023, ya para saber si soy del grupo número 3, ya no evalúo lo que evaluaba antes. Es decir, hasta 10 empleados, hasta 500 salarios de activo total, hasta 6.000 salarios de ingreso. No, ya no. Ahora me remito a este decreto y el decreto me dice, voy a subrayar aquí en verde. El decreto dice, el grupo 3 corresponde a las personas naturales y jurídicas obligadas a llevar contabilidad, a quienes sin estar obligados a llevarla pretenden hacerla valer como prueba, ¿cierto? Y a las microempresas. A las microempresas en los términos del decreto único reglamentario del sector comercio. Acuérdense que para ser microempresa, el criterio único son los ingresos. Y los ingresos expresados en VT, en comercio hay un tope, en manufactura hay otro tope y en servicio hay otro tope. Pero adicionalmente debo tener en cuenta lo siguiente. Para ser grupo 3, además de cumplir estos requisitos que acabo de señalar en verde, debo cumplir todos los siguientes. No mantener inversiones en instrumentos de patrimonio, en subsidiarias, negocios conjuntos asociadas, no estar obligado a presentar estados financieros combinados o consolidados, no realizar transacciones con pagos basados en acciones, no mantener planes de beneficios posempleo o beneficios definidos, no ser cooperativa de ahorro o crédito y no sobrepasar los topes del decreto que les acabo de anunciar. Es decir, para ser un poco más concretos, ojo, un tema que debo verificar para este cierre contable del 2023 es que yo, si quiero pertenecer al grupo 3, debo seguir cumpliendo estos requisitos. Si los incumplo, podría estar incurriendo en un cambio de grupo y pertenecer al grupo número 2. Entonces, Ana María, Erika, ese es un primer punto que las contadoras o contadores deberían tener en cuenta para este cierre contable, indefectiblemente. Listo, Carlos, muy claro. Carlos, y basado también en esto que estamos hablando, ¿qué pasa con el tema de la verificación del cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha? Bueno, ese es un merequetengue súper chévere y hay que contar una historia previa. Y la historia es la siguiente. Nosotros, en el Código de Comercio, teníamos una causal de disolución por pérdidas. Es decir, si las pérdidas reducían nuestro patrimonio más allá del 50% del capital suscrito y pagado, decíamos que entrábamos en causal de disolución. Pues resulta que cuando tuvimos pandemia, pues muchas empresas seguramente caían en causal de disolución por las pérdidas contables que acumulaban durante la pandemia. Para enervar los efectos de esa disposición, el presidente de la época emitió un decreto legislativo, es decir, un decreto con fuerza material de ley con efectos pro tempore. Ese decreto dijo que se suspendía la causal de disolución por pérdidas y se suspendía por 2 años, desde abril del 2020 hasta abril del 2022. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Pero resulta que la ley 2090, no recuerdo, ya les voy a decir la ley, enseguida les digo la ley que se me olvidó el número de la ley. La ley del 2020, al final, dijo que esa causal se derogaba del Código de Comercio. Es decir, ya no existe la causal por disolución por pérdidas contables en el Código de Comercio. ¿Qué significa 2069, eso? Carlos, qué pena que te interrumpa. Sí, 2069. correcto. No, esa no es. Es ya te digo cuál ley es exactamente. No, mentira, sí, es la 2069, artículo 4. Tienes toda la razón. Muchas gracias por el apunte. 2069. Entonces, esa ley eliminó, derogó la causal, pero en su lugar creó una nueva causal de disolución. Y esa causal se llama incumplimiento de la hipótesis de negocio de marcha. Digamos que el día de hoy no podemos hablar extensamente de qué significa la hipótesis de negocio de marcha, pero si uno quisiera, digamos, cómo advertirlo es que yo estoy tranquilo, que los próximos 12 meses voy a funcionar sin problemas, por lo tanto yo cumplo la hipótesis. ¿Por qué es tan importante verificar la hipótesis?
porque solo podrán aplicar los marcos normativos basados en NIF quienes cumplan la hipótesis de negocio en marcha. Quien no cumpla la hipótesis tiene que abandonar las NIF y tiene que aplicar un marco normativo diferente que tenemos en Colombia, que se llama Marco Normativo para Empresas de Negocios. Entonces, continúo con la historia. Entonces, hubo una duda jurídica que fue la siguiente. El presidente de la época de su momento había suspendido la causal de pérdidas y la suspendió hasta abril del 2022. Pero una ley derogó esa causal que estaba suspendida. Entonces, queda la duda. ¿A partir de cuándo entra en vigor y tiene efectos legales la nueva causal que se llama incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha? Las supersociedades, en un concepto jurídico que yo comparto, dijo, queda suspendida también y solo entra en aplicación a partir de abril del 2022. ¿Qué significa eso? Que para el año pasado, 2022, y mucha gente lo soslayó, y para el cierre contable del 2023, Ana María y Erika, hay que verificar que yo cumplo la hipótesis de negocio en marcha. Voy a compartir pantalla nuevamente y les voy a mostrar el decreto que hoy tenemos vigente sobre ese tema. Por favor, confírmenme que están viendo el decreto 1378 del 2021. Sí, Sí. Carlos. Vale. Miren que este decreto dice lo siguiente. Alertas y criterios sobre deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia. En cumplimiento de lo dispuesto por esta norma, los administradores sociales, juntas directivas, gerentes, deben hacer monitoreos de los estados financieros, la información financiera y las proyecciones de la sociedad comercial para establecer la existencia o posibilidad de deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia, y si estos existieren, de manera inmediata, informarlos de estos resultados y entregar los soportes al máximo órgano social, verbigracia la asamblea de accionistas, para que la asamblea tome las decisiones que le correspondan. Ahora, para poder tener una métrica de qué significa cumplir o incumplir la hipótesis de negocio de marcha, la norma dice, sin perjuicio de lo dispuesto en alguna norma especial de alguna superintendencia, los administradores deberán establecer la existencia de deterioros patrimoniales y riesgos de insolvencia conforme a las razones o indicadores financieros según su modelo de negocio. No obstante, los administradores deberán implementar los siguientes indicadores si les son aplicables a su sociedad comercial. Entonces, por ejemplo, solo para ilustrarlo, posición patrimonial negativa, deterioro patrimonial, patrimonio total inferior a cero. Es decir, como decimos los contadores, si el patrimonio se me volteó, pues yo ahí tengo un indicio muy fuerte de que no estoy cumpliendo la hipótesis de negocio en marcha. Y si no la estoy cumpliendo, debería informarle inmediatamente al órgano social para que los accionistas o socios tomen la decisión de cómo se va a enervar esta causal de disolución. Otro ejemplo, 2 periodos consecutivos de cierre con utilidad contable negativa. Entonces, si yo tengo 2 ejercicios contables consecutivos con pérdida, estoy al frente de un deterioro patrimonial y tengo que verificar que no esté incumpliendo la hipótesis de negocio en marcha. Es decir, Ana María y Erika, un segundo punto que las contadoras, contadores, representantes legales, revisores fiscales, juntas directivas, todo el mundo debería estar súper alerta, es que yo no esté incumpliendo la hipótesis de negocio en marcha. ¿Por qué lo advierto? Porque hasta el año pasado estábamos relajados con el tema. Porque como estaba suspendida la causal, no nos habíamos acordado nuevamente que ahora la ley trae esa nueva causal de disolución que se llama no cumplimiento o incumplimiento de la hipótesis de negocio de marcha, con un agravante. Y ese sí es un tema que no comparto con Supersociedades. Supersociedades señala que esa causal no se puede enervar. Y entonces, si no se puede enervar, el único camino que hay es disolverse para posteriormente liquidarse. Me parece gravísimo. Entonces, súper importante no perder de vista ahí en toda la lista. O sea, uno no se puede limitar al débito crédito en los cierres contables.
Entonces, ¿qué debe tener el verificar? Verificar que no estemos incumpliendo la hipótesis de negocio en marcha. Además, porque si se incumple, eso puede lesionar a terceros también. Así es. Listo, Carlos, muy bien. recuérdame porfis ese decreto, 1378, ¿cierto? Correcto. Aquí lo vuelvo a compartir en pantalla para que le tomen fotos nuestras contadoras y contadores. Decreto 1378 del 2021. Listo, gracias, Carlos. Con gusto. Listo, Carlos, si estás de acuerdo, paso a la siguiente pregunta. Vale, dime. O más que pregunta, pues como algo que se tiene que empezar a trabajar y es cómo debe realizarse todo el proceso de obtención de información para el cierre. Bueno, ese es un tema, digamos, monumental. Monumental. Yo tengo una práctica en lo particular. Entonces yo, sobre el mes de agosto o septiembre, hago un inventario de la información que voy a requerir para el cierre contable. Por una razón, porque es que la contabilidad, al fin y al cabo, prácticamente es el último paso para la generación de estados financieros y notas a los estados. Pero para poder generarlo, yo necesito información del área de cartera o cuentas por cobrar, porque necesito establecer el deterioro de valor de las cuentas por cobrar. Yo necesito información del área jurídica para saber si tengo procesos en contra que debería reconocer como una provisión. Necesito información de talento humano o de gestión humana para saber cómo tengo que reconocer los beneficios de empleados contablemente, por si existen algunos a largo plazo que tenga que descontar a valor presente. Necesito información del área de inventarios para saber si mis inventarios sufren deterioro de valor. Necesito información del área, como dicen los ingenieros de sistemas, de activos fijos, ¿cierto? Para saber si hay depreciación, deterioro, etc. Entonces, yo lo que normalmente hago por esa época, agosto, septiembre, siendo exagerados octubre, es remitirle oficios requiriendo o comunicaciones requiriendo a las áreas o procesos para que me provean la información. Porque al fin y al cabo, yo, contador, no soy experto en deterioro de cuentas por cobrar. Es decir, mi rol diario no supone que yo esté llamando a los clientes preguntándole si me van a pagar, no me van a pagar, cuándo me van a pagar. Yo, contador, no soy el que firmo los acuerdos de pago. Yo, contador, no soy el que doy más plazos de pago. Yo no defino si se cobran intereses de mora o no. Entonces, como esa información le pertenece a un área especializada que es la cartera o las cuentas por cobrar, yo debo requerirle la información. Ahora, por lo menos yo como contador sí debería tener la capacidad de decirle a esa área, estoy poniendo el ejemplo de cuentas por cobrar o de cartera, qué en concreto requiero. O por una razón, y viene un punto que más adelante espero que podamos desarrollar, y es la contabilidad no necesariamente debe coincidir con el módulo de cartera. Me explico por qué. Yo contablemente tengo unos principios de contabilidad que me enseñan cómo deteriorar. Y eso yo debo informárselo al área especializada para que ellos calculen el deterioro. Luego, en mi módulo contable, puede ser que la cuenta por cobrar valga 70, que corresponde a un importe bruto de 100 menos un deterioro de 30. Pero esa misma cuenta por cobrar en el módulo de cartera aparece por 100, no aparece por 70. Entonces, fíjense que no necesariamente deben coincidir, pero sí debo garantizar que estén perfectamente conciliados. Por eso, en ese tema que tú propones, Ana María, de, ojo, que hay una información que yo debo recolectar, organizar, sistematizar para el cierre contable, yo lo que sugiero es hacer un inventario de la información que yo requiero, identificar quién me la puede proveer y posteriormente establecer un canal de comunicación con esa área para que esa área tenga claramente temas como la oportunidad en que me debe proveer la información, los formatos en que me debe entregar la información y las conciliaciones que debemos hacer procurando que todo esté explicado, porque pues seguramente van a haber diferencias entre la contabilidad y el módulo de activos fijos, entre la contabilidad y la cartera,
pero todo eso pues merece conciliaciones. Entonces, digamos que ese es un punto fundamental para establecer un cierre contable exitoso, y es recabar la información que yo necesito para ese cierre contable. Está claro, Carlos. Yo tengo ahí como una inquietud, y es, yo como contador debería apoyarme en la tecnología para poder capturar esa información, sistematizarla y que mi cierre contable, digamos, fuera mucho más sencillo. Entonces, ya que estamos aquí con BTW y con las personas que más saben del tema ahí en lo tecnológico, yo sí quisiera saber desde BTW qué herramientas tecnológicas se le pueden ofrecer a las contadoras y contadores públicos para facilitarle esa captura de información de muchas áreas. Impuestos, tesorería, activos fijos, jurídica, inventarios, etcétera, etcétera. Claro, Carlos, pues nosotros manejamos varios ERP que están definidos o que están destinados según el tamaño de la empresa y según el tipo de operación que maneje. Pues Erika y yo somos las líderes de dos de los productos que tenemos, que son Amazonas ERP y Guajira, que tienen unas diferencias por el tamaño también de las empresas. El de Amazonas está más destinado a emprendedores y a pequeñas empresas que de pronto no manejan procesos productivos. Y estamos hablando también ya de Guajira, que es para empresas mucho más grandes, que tienen, pueden tener o no procesos de producción, que tienen ya otros temas más complejos, por ejemplo, de nómina. Les puedo mostrar una de las herramientas inicialmente, que sería Amazonas, y ahorita con Erika podemos mirar Guajira. Les voy a compartir para ese momento mi pantalla. Dale, Ana. Perdón, te interpelo. Es que seguramente algunas personas que están conectadas hoy no manejan el concepto de ERP, digamos, en términos tecnológicos, ¿qué es un ERP? En términos tecnológicos, lo que hace un ERP es que integra diferentes procesos en una sola aplicación. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de Amazonas, si estamos haciendo, digamos, una factura, esa factura va a estar enlazada a otro proceso como el de inventarios. Entonces, si estoy haciendo una venta, el proceso de inventarios automáticamente va a ser, sí, va a estar como engranado ahí y va a ser ese descuento de la cantidad de inventario. Y adicionalmente, por ejemplo, que es a lo que vamos el día de hoy, está enlazado a contabilidad. Y eso es lo que tienen que buscar principalmente los contadores en la actualidad, un software que les permita automatizar gran parte del proceso. Entonces, si hay unos registros, por ejemplo, de ventas o de compras, que la contabilización se haga de forma automática y que no tengan que hacer registros manuales, o que posterior al proceso de venta tengan que hacer el registro en otro aplicativo, ¿cierto? Les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar eso, cómo se refleja en Amazonas. Regálenme un momento, por favor, No te preocupes. que no me Es, aparece. es decir, digamos, uno podría tener una concepción de tener, digamos, la contabilidad, ¿cierto? Pero una concepción un poco más robusta y un poco más pragmática y que facilita la vida es tener una concepción de ERP, donde yo tenga integrados Sí, diferentes procesos, verbigracia, la facturación, la tesorería, etcétera, etcétera. sí, y eso es lo que Así uno es. como contador normalmente busca, realmente que, digamos, de alguna forma se pueda gestionar la mayor cantidad de procesos en una sola herramienta. Y eso lo Perfecto. permiten sistemas como Amazonas y como Guajira. Entonces, por Entonces, ejemplo, una aquí, pregunta. claro, cuéntame. Amazonas, digamos, tiene como un perfil de usuarios que son microempresas, emprendedores, etcétera. Emprendedores, Ujú. Guajira, digamos, tiene una concepción un poco más hacia pequeñas y medianas empresas que correcto. requieren de pronto unas funcionalidades un poco más robustas o un menú más amplio de funcionalidades. Ajá, y Así también es. como sectores que que tienen funcionalidades muy específicas, ¿cierto? Por ejemplo, restaurantes, droguerías. Entonces, dependiendo de el tipo de sector en el que yo me encuentre, del tamaño de mi empresa, de las operaciones que yo manejo, pues nosotros tenemos software a la medida.
Entonces está Amazonas ERP, Guajira y tenemos también Epicor, aunque el día de hoy vamos a hablar principalmente de Amazonas y de Guajira. Entonces Amazonas es una aplicación que ustedes van a encontrar en la web. Entonces, si tienen conexión a internet, es simplemente ingresar al navegador y colocan en la URL www.amazonasrp.com y ahí les va a aparecer toda la información de lo que incluye el software y de los planes que tenemos. Esto que ustedes ven en pantalla, que espero que lo estén viendo ya, ¿cierto? Sí, Ana. Señora. Es la aplicación como tal ya cuando ingresamos. Entonces, ahí esta aplicación pues se va a poder ver desde el computador como lo estoy mostrando en este momento, pero también se puede abrir desde cualquier dispositivo. Y la ventaja es que tiene una tecnología que se llama Full Responsive. Entonces quiere decir que si yo la abro desde mi tablet o desde mi celular, voy a poder seguir viendo la pantalla en unas dimensiones que son fáciles de trabajar. No voy a encontrar entonces esta sección, que es una sección de, digamos, de gráficos o reportes principales, generales, y vamos a encontrar en el menú de la izquierda ya lo que son los módulos que están disponibles en la aplicación. Entonces está todo el flujo de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, está contabilidad, inventario, reportes, bancos. Y les voy a mostrar algo, y es específicamente ya cuando ingreso a cuentas por cobrar y cuando voy a la factura, y es que todos los documentos me aparecen con un estado. Sí, sí, en este caso lo que les estoy mostrando entonces es una factura de demostración, una factura de pruebas que tiene el prefijo CTT y me muestra que ya está en estado contabilizado. Entonces es una de las cosas que yo tengo que mirar cuando estoy buscando un sistema contable, un ERP, que no tenga que hacer el proceso de creación de las transacciones por un lado y la contabilidad por otro lado, o que tenga que hacer un paso adicional para poder alimentar toda la información contable. Lo ideal es que eso se haga en línea. Entonces hago la factura y una vez procese la factura como un documento definitivo, ya eso me genera el registro contable, ¿cierto? Entonces es muy importante verificarlo cuando se está haciendo la elección de un software. Y ya pues a nivel de reportes mostrándoles la aplicación, una de las cosas que les puede facilitar mucho esta herramienta es que todas las tablas que tenemos, por ejemplo, en esta de factura que me muestra el resumen de la facturación realizada, estas tablas, incluidos los reportes, todos se pueden exportar a Excel. Y creo que eso es muy importante al momento de trabajar con un software, porque como contadores o como financieros, siempre nos gusta hacer validación de datos, procesar la información, generar otros reportes más avanzados, generar gráficos. Entonces es muy importante que la información se pueda extraer fácilmente del software. En Amazonas, entonces, todo lo que encuentran ustedes de reportes y de lo que nosotros llamamos tablas administrador, como la que les acabo de mostrar, se pueden exportar a Excel y lo pueden entonces procesar de forma más fácil. Con respecto a los reportes, es muy importante validar a qué nivel puedo extraer la información, si puedo sacar un detalle de todo lo que se registró contablemente, o si ya lo puedo visualizar a nivel de libro mayor, o puedo sacar información por tercero, que me permita, por ejemplo, sacar información de impuestos donde puedo ver bases, tasas y el valor del impuesto, y obviamente los estados financieros que son más utilizados, y información exógena. Es muy importante verificar cuáles son, digamos, esos reportes de exógenas que puedo sacar desde la aplicación. ¿Listo? Estos que ven en pantalla son los que están disponibles dentro de Amazonas. Amazonas, y bueno, en los software en general también es muy importante mirar qué tanto tiempo necesito para implementar el sistema. Hay software que requieren inclusive años, los grandes ERP, a veces requieren muchos meses, inclusive años para hacer la implementación. Amazonas es más light, por eso está destinado para emprendedores y para empresas pequeñas, porque una vez se hace el registro en la plataforma, desde la primer factura, yo no necesito realmente configurar la contabilidad porque el sistema ya la tiene parametrizada por defecto. Entonces, desde que hago la primera factura, el sistema ya está contabilizando y eso facilita mucho el trabajo para los emprendedores, para luego de pronto trabajar con sus contadores o para ellos mismos verificar información. Entonces, en Amazonas van a tener toda esa información que está parametrizada por defecto, que viene predefinida y pueden empezar a utilizar el sistema de una. Por ejemplo, trae un plan de cuentas que ya está listo en la aplicación. Aún así, el sistema permite que se puedan hacer personalizaciones. Entonces, si yo quiero ampliar mi plan de cuentas, quiero modificar algunos códigos o algunas descripciones, si quiero que dependiendo de la transacción, dependiendo del producto que es, vaya a unas cuentas específicas, todo eso lo puedo personalizar en la aplicación. Entonces es muy importante eso, que sea light para empezar a utilizarlo,
¿sí? Que no requiera mucho tiempo de implementación para empezar a trabajarlo, pero que aún así me permita hacer personalizaciones que van muy ligadas a mi operación. ¿Listo? Entonces, algo que pueden encontrar, por ejemplo, en Amazon ACRP. Buenísimo, porque eso me evita, digamos, un reproceso de cargar los documentos en diferentes módulos a la contabilidad toda vez que está en línea. Entonces va Ujú, afectando en tiempo real tanto los módulos como la contabilidad. Eso, digamos, para efectos prácticos del cierre contable es vital. Ujú. Sí, correcto. es muy importante, Carlos, porque ahí disminuimos mucho la posibilidad de errores. O sea, cuando tú tienes una interfaz manual, cualquier cosa puede pasar. Y el cierre Horrible. incluso mensual es más tedioso, o sea, cada mes vamos a tener algún inconveniente con el tema de la conciliación de los módulos contra la contabilidad. Por ejemplo, como les decía, Ana, Guajira es un software un poquito más robusto que Amazonas y es Ujú, para otro tipo de empresas más de otro tamaño, o sea, mediano. Lo que nosotros hacemos en BTW con los software que implementamos es como por tamaño, ¿cierto? Entonces Epicor es un software que se implementa, es un software que está como en la línea de SAP, que se implementa en ujú, empresas con unos procesos productivos pesados, porque el fuerte de Epicor es el proceso productivo. Entonces, es una empresa más grande por el tamaño de la implementación, que es grande y requiere varios meses, y por el tamaño de los procesos que tienen las compañías, ¿cierto? Y es un software más internacionalizado. O sea, es un software que si tú lo compras una cajita y compras una localización dependiendo del país en el que estés ubicado. ¿Sí? Por ende, tiene algunas cositas en cuanto a localización a nuestros temas fiscales. Hay cosas que todavía Epicor no cubre. En cuanto a exógena, hay algunos formatos que Epicor, por ejemplo, no tiene. Mientras que Guajira es un software más mediano, creado aquí en Colombia para Colombia, o sea, cubre toda la localización y no quiere decir que no lo podamos llevar a otros países, sí, incluso nosotros lo tenemos en otros países, pero está creado acá, entonces tiene todo lo que nosotros necesitamos de cara a lo fiscal. Y ujú, Amazonas también está creado acá, solo que es para una empresa más pequeña. ¿Qué tiene, ujú, por ejemplo, Guajira? Guajira, a diferencia de Amazonas, voy a compartir mi pantalla un momentico, es un software de escritorio. Estamos en este momento en proceso de renovación de tecnología y estamos llevando los módulos a la web, pero en este momento hay algunas aplicaciones que funcionan web, pero hay otras, la mayoría que todavía están en escritorio porque estamos haciendo como esa migración. Entonces, por ejemplo, desde Guajira, ¿qué podemos hacer? Tenemos varios módulos, como decía ahora Ana, para diferentes sectores, como por ejemplo hoteles, como por ejemplo ujú, farmacias, como empresas que manejen procesos productivos con todo el tema de inventarios y todo esto. Entonces tenemos el módulo de contabilidad, que es este que les estoy mostrando, que es donde finalmente viene a reposar toda la información de todos los módulos, porque se hace las interfaces en línea. Entonces, si tú en el módulo de producción haces un movimiento de inventario que te va a generar una transacción, la interfaz tú la puedes programar si la envías tú mismo, si la haces en línea, y entonces él va alimentando toda la contabilidad. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Que eso lo va asegurando uno como cada mes, conciliar los módulos versus la contabilidad, ¿cierto? Pero ujú, entonces, ¿qué tienes? Acá tienes unas herramientas muy ganadoras que te van a permitir tener esa información, porque es que tú mandas de la nómina de Guajiras es para que gestiones todo, o sea, no es solamente para que hagas el timbrado, sino que es para que hagas toda la gestión de la nómina dentro del módulo y es así se pasa, bien sea quincenal o mensual o como tenga la periodicidad de pago de nómina a la contabilidad, porque no valdría la pena pues estar haciendo como todos los movimientos de cada día y pasarlos. No, nosotros recomendamos es que se haga cada 15 o cada mes o como sea la quincena, el pago de la nómina, perdón. Entonces, teniendo toda esa información aquí en la contabilidad, ya cada mes que nosotros que recomendamos que se haga, por ejemplo, un tema que tenemos por acá en Exógena, que es uno de los módulos fuertes de Guajira, que es un analizador de terceros. Aquí lo que está permitiendo el sistema es que cada mes
dentro del cierre del mes, nosotros aseguremos que los nombres estén bien, que los códigos de los terceros estén bien, que las cuentas si manejan terceros, si manejan centro de costos, sí la estén manejando. Todos estos 11 pasos, son 11 pasos, sí. Todos estos 11 pasos que recomendamos son muy de cara exógena, pero también se deberían hacer en el cierre del mes para que ya al final del año fiscal no tengamos que volvernos a hacer correcciones en los meses pasados, ¿cierto? Y lo que también tiene muy ganador es que tiene muchas opciones de consultas que lo que nos va a permitir hacer todo eso que tú decías, Carlos, de que yo hago un checklist de la información que necesito y a quién se la tengo que pedir. Yo tengo una previa de esa información acá y ya luego me voy a esa persona, donde Ana María, que es la que controla el inventario, a decirle, Ana, mira, yo tengo esto en mi contabilidad, ven, permíteme ver en inventario cómo estamos, ¿cierto? Pero entonces ya tengo toda la información acá en la contabilidad para poder hacer la consulta. Entonces, acá generas todas las consultas que necesites, igual que Amazonas, todo se lleva a Excel, porque lo que buscamos es que se le facilite un poquito el proceso al contador o a la persona que está gestionando el módulo. Eso es lo que les quería mostrar. Bueno, también están inmersos, igual que en Amazonas, todos los productos fiscales que tenemos activos en el momento. Como BTW es proveedor tecnológico, entonces nosotros siempre vamos a tener el documento que mande la DIAN, pues que nos saque, nosotros inmediatamente lo tenemos que estar implementando, o ya pues ustedes saben que que eso funciona. Nosotros entramos en un proceso piloto con la DIAN antes de que nuestros clientes tengan que empezar a implementar todo lo que sea, impuestos nuevos, documentos electrónicos nuevos, como los de la resolución 165, que ya viene a entrar en vigencia próximamente. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos integrado porque somos proveedores tecnológicos. Ok, mejor dicho, en resumen, yo siempre he tenido la convicción de que la tecnología, incluidos los sistemas de información, deberían ser el gran aliado que a mí como contadora o como contador me facilite la vida y no el enemigo mortal Sí, así que es. me lleva a reprocesos, que me lleva a errores. Entonces, digamos que unas buenas soluciones para ese tema son las versiones que tenemos tanto de Amazonas como de Guajira, para cada uno de los enfoques o nichos de mercado que tiene cada persona que requiere esas soluciones. Así No, es, Carlos, chéverísimo. comparto eso que tú dices porque el software debe ser nuestro amigo, o sea, no puede ser nuestro enemigo, porque si se vuelve nuestro enemigo, ya con eso vamos a tener el doble de trabajo que normalmente los contables Total. mantenemos a tope, vamos a tener el doble de trabajo porque toca hacer muchas cosas manuales. Vale. Les propongo algo. Es que yo estoy viendo acá en el chat unas preguntas, no quisiera como dejarlas pasar por alto. Veo una, por ejemplo, que dice, una entidad que solo cumple con el 50% de los ingresos que son exportaciones y no cumple las demás condiciones, debe pertenecer al grupo 1, supongo. Entonces, ojo con esto. Para ser grupo 1, además de tener más de 200 empleados o más de 30.000 salarios mínimos de activo total, además de cumplir eso, debe cumplir la condición de exportaciones o importaciones de más del 50%. Si solo exporta más del 50%, pero no tiene más de 200 empleados, por ejemplo, no es grupo 1. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Una microempresa de artesanías colombianas exporta el 100% de su producción, pero es microempresa. Fíjense que el hecho de exportar el 100% de todas sus ventas no lo convierte en grupo 1 porque no cumple una condición inicial, y es que tenga más de 200 empleados o más de 30.000 salarios mínimos de activo total. Es decir, se deben cumplir concomitantemente al tiempo las dos circunstancias. Por acá otra pregunta dice, también ahora tenemos la obligación de corresponder al grupo número 1. Anteriormente se debía cumplir con los topes de activos e ingresos. Bueno, ya explicamos esa parte. Las empresas catalogadas en el artículo 23 del Estatuto Tributario, es decir, los no contribuyentes, ejemplo, cuerpos de bomberos voluntarios, con ingresos inferiores a 200 salarios mínimos y menos de 10 empleados, ¿a qué grupo pertenecería? Ojo con eso. Para saber el grupo contable en el que yo me tengo que ubicar,
para nada consulto el estatuto tributario. El estatuto tributario no tiene nada que ver con la clasificación del grupo contable. Para saber a qué grupo contable pertenezco, acudo al decreto 2420 de 2015, que fue adicionado recientemente con el decreto 1670 del 2021, que fue el que acabamos de ver. Entonces, esos cuerpos de bomberos, yo presumo que pertenecen al grupo 3, pero deben verificar ya no el número de empleados, ya no los salarios mínimos, sino deben verificar, es el decreto 1670 que hace un ratico pusimos aquí en la pantalla. Por acá otra pregunta dice, en el momento que se constituye una empresa, la Cámara de Comercio, eso es verdad, siempre la crea como grupo 3 y es lógico. O sea, Ana María, Erika y yo nos reunimos hoy, creamos una empresa y cada uno aporta $1 milloncito de pesos y somos 3 empleados. Pues obvio que cuando yo nazco chiquito. Entonces yo nazco en grupo número 3, seguramente. Por eso, por defecto, las cámaras de comercio nos ubican en grupo 3. Sigue la pregunta. Sucede que dentro de ese año puede cambiar a grupo 2 porque incumple los requisitos para aplicar el grupo 3. Es recomendable crearla mejor en grupo 2 con el fin de la preparación de estados financieros. Y aquí hay un tema súper importante. La regla dice que en el grupo que yo nazca debo permanecer mínimo 3 años para darle seguridad jurídica a la implementación de las normas. Entonces, si nacemos hoy grupo 3 y mañana cumplimos requisitos de grupo 2, la norma regula que debo permanecer al menos 3 años en ese grupo número 3. Entonces, si usted por su necesidad sabe que inmediatamente, quiero decir en un año, se va a volver grupo 2, cuando vaya a la Cámara de Comercio, pida el favor a la Cámara de Comercio que por defecto no lo creen en grupo 3, que usted voluntariamente quiere nacer en grupo 2. Y con eso se evita esa transición del grupo 3 al grupo número 2. Me pregunta, esta pregunta es súper importante. Para la CESAL, es decir, las entidades sin ánimo de lucro, ¿aplican la causal de incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha? No. La hipótesis de negocio en marcha está prevista para sociedades comerciales, no para ese tipo de entidades. Muy bien. Yo creo que vamos evacuando como en bloques las preguntas. Ya evacuamos este primer paquetico acá que teníamos, ¿vale? Les queremos pedir el favor a algunas personas que están haciendo unas preguntas súper recontra específicas del pasivo que tienen contabilizado hace 10 años. Esas preguntas tal vez no las vamos a poder evacuar hoy. Vamos a tratar de evacuar las preguntas generales, por supuesto. Listo, continuemos donde íbamos entonces, Ana María y Erika, por favor. Listo. Carlos, yo creo que de las herramientas tecnológicas nos quedó claro qué podemos utilizar y cuál es el provecho que le podemos sacar, ¿cierto? Ya con la exposición que hicimos. Perfecto. Ya Sí, con señora. eso, yo quiero que hablemos un poquito sobre la verificación de reconocimiento y medición de las partidas de los estados financieros, que puede que sea algo que muchos tienen en este momento ahí como sobre el tintero. Bueno, ahí es clave lo siguiente. Yo cuando preparo mis estados financieros, entonces tengo el estado de dotación financiera, el de resultados, el de cambio del patrimonio y el de estado de flujos de efectivo. Entonces yo empiezo a verificar las partidas que conforman esos estados financieros y debo tener tranquilidad de que esas partidas están adecuadamente reconocidas y adecuadamente medidas para el cierre contable. Me explico mejor. Entonces yo empezaré a definir que tengo efectivo y equivalente al efectivo, que tengo instrumentos financieros, inventarios, propiedad de planta de equipo, propiedades de inversión, etcétera, etcétera. Mira el ejemplo que voy a poner y mira lo que va a pasar, Erika. Por favor, por el chat, respóndanme la pregunta que les voy a formular enseguida. ¿Listo? Por favor, asistentes nuestros hoy, en el chat, sean tan amables, respondan. Les prometemos que no decimos quién respondió. ¿Listo? Bueno. Entonces la pregunta es la siguiente. Yo soy una empresa dueña de maquinaria amarilla. Yo tengo retroexcavadora, pluma, oruga, volquetas, en fin, yo soy dueño de maquinaria amarilla, pero yo no uso esa maquinaria. Mi negocio consiste en entregársela en arrendamiento a diferentes constructoras para que las constructoras usen las máquinas, pero las constructoras me pagan arriendo a mí. O sea que el propósito de mis máquinas es entregarlas en arrendamiento para recibir ingresos
de ese arriendo. Muy bien. La pregunta es la siguiente. Yo que soy dueño de las máquinas, cuando esté preparando mis estados financieros, ¿cómo las debo clasificar? Primera opción, como propiedad planta de equipo. Segunda opción, como propiedades de inversión. Tercera opción, como activos intangibles. Cuarta opción, como inventarios. Quinta opción, como activos biológicos. Por favor, en el chat, respóndanme, son tan amables. Y por favor, BTW, cuéntenme qué respuestas hay de cómo debería clasificar esa maquinaria amarilla que yo no uso, sino que mi propósito es entregarla en arrendamiento para recibir ingresos de ese arrendamiento. BTW, ¿qué nos están respondiendo? Uy, activaste ese chat, pero ¿de qué manera, Carlos? Cuéntame sin decirme nombres, solo las respuestas. Propiedades de inversión. Pues la mayoría se han Paremos ido ahí. por propiedades de inversión, Allá pero quería ya hay llegar. unas variaciones, hay gente que piensa diferente. Entonces, Ana María y Erika, quienes hayan puesto propiedad de inversión, pónganse cero. Cero, pónganse cero. Es decir, si usted va a clasificar esa maquinaria como propiedad de inversión, ya empezó mal los estados financieros. Voy a compartir pantalla. Por favor, confírmenme que están viendo. Espérenme un segundo acá. Que están viendo la NIF para las pymes, ¿sí? ¿Están viendo la NIF para las pymes en este momento? Sí, Carlos, y estamos viendo las caritas tristes que están llegando en el chat. Bueno, entonces mírame acá. Voy a ir al párrafo 16.2 de la NIF para pymes. Voy a ampliar un poquito el tamaño, ¿sí? Voy a resaltar en verde lo que me importa. Entonces digo acá, propiedades de inversión. Dice la norma, definición y reconocimiento de las propiedades de inversión, párrafo 16.2. Solo lo que está en verde. Las propiedades de inversión son propiedades, terrenos o edificios o partes de un edificio o ambos. Entonces yo le pregunto a todos los que nos respondieron, ¿ahí dice máquinas? ¿Dice vehículos? ¿Dice computadores? No. Entonces, por favor, si quieren, apúntenlo y cuando estén en la noche a solas en su habitación lo pasan y ponen esta noche allá. Querido diario, 2 puntos. Los únicos activos que tienen vocación para convertirse en propiedades de inversión son los terrenos y edificios, ningún otro activo. ¿Qué quiero decir, Ana María y Erika? Que cuando yo vaya a preparar mi cierre contable, lo primero que debo estar tranquilo es que las partidas que hagan los estados financieros están bien reconocidas y bien medidas. Imagínense, si yo clasifico estas máquinas como propiedad de inversión, pues no estoy cometiendo un error, estoy cometiendo un exabrupto, porque nunca un activo bien mueble será propiedad de inversión. Los únicos que pueden ser propiedad de inversión son los terrenos y las edificaciones. ¿Sí? Por eso te pedí el favor que no me dieras nombres de los que respondieron, porque si no, pues imagínate, me toca retirarles el saludo, imagínate. Vienen por esta calle y yo me cambio de calle. Entonces, digamos que ahí hay un punto interesante y es que, para bien o para mal, nosotros en las NIF, tanto plenas como en pymes, tenemos un estándar casi que por cada tipo de activo o pasivo. Me explico mejor. Para los inventarios, tenemos la NIC 2 en el grupo 1 y la sección 13 en el grupo 2. Y eso mismo ocurre para intangibles, propiedad, planta de equipo, propiedad de inversión, arrendamiento. Entonces, una sugerencia es, ¿por qué no le damos una repasada? Volvemos a mirar cada uno de esos estándares que me atañen a mí. Por ejemplo, en mi empresa no hay activos fijos. Yo no tengo que ver con la norma. Pero en mi empresa sí hay propiedad, planta de equipo. Debería yo volver al estándar y revisar que lo estoy reconociendo adecuadamente y que le estoy haciendo la medición adecuada. Voy a poner otro ejemplo. Otra pregunta para el chat. Todos los que están respondiendo al chat. Y la pregunta es súper sencilla. Primero, en entidades del grupo 1 que utilizan las NIF plenas o completas, ¿es obligatorio reevaluar las propiedades planta de equipo? Respóndanme sí o no. ¿Es obligatorio, contablemente hablando, por supuesto,
revaluar propiedades frente a equipo? Respóndanme, por favor. ¿Qué te dicen? ¿La mayoritariamente que sí o mayoritariamente que no? ¿O nos Hasta el vamos a penal? momento, la mayoría dicen que sí. Solo hay una persona Que que dice, sí, bueno, algunas van diciendo que no. pero la mayoría dice que sí. Sí, la mayoría dicen que sí. Bueno, entonces, ojo con esto. No es obligatorio en las entidades del grupo 1 reevaluar las propiedades frente al equipo. Es una elección de política contable, es voluntario. Yo decido si revalúo o no revalúo. Listo, Pero va la también segunda tenemos esa pregunta. respuesta, Carlos. También dice, según la política, varios respondieron eso. Excelente. Va la segunda pregunta. En entidades del grupo 2 que utilizan NIF para pymes, ¿es obligatorio reevaluar las propiedades planta de equipo? ¿Sí o no? Mayoritariamente, ¿qué nos responden? Que sí, que no, que sí, está muy parejo. O sea, nos vamos a penaltis. Sí, yo creo. Sí, por ahí dicen sí, es obligación. No, vuelve y juega. Igual que el Yo, anterior, ahí dice. entidad, empresa obligada a llevar contabilidad, Ajá. yo decido voluntariamente si utilizo o no el modelo de revaluación para revaluar mis activos. Pero hagamos unas precisiones ahí, Ana María y Erika. Vamos a suponer que yo voluntariamente dije, sí, yo quiero revaluar mis activos para aumentarles el valor y tal. Sin importar si soy grupo 1 o grupo 2, debo respetar unas reglas de juego. Primera, yo puedo ser selectivo entre grupos o familias de activos. Me explico. Un grupo o familia son los edificios, otro grupo o familia son los vehículos, otro grupo o familia son los terrenos y otro grupo o familia son las máquinas. Entonces, yo sí puedo seleccionar y decir, a las máquinas, modelo del costo, a los edificios, modelo de revaluación, a los terrenos, modelo de revaluación, a los vehículos, el costo. Yo puedo ser selectivo entre grupos o familias, pero no puedo ser selectivo dentro del mismo grupo o familia. Me explico. Si yo tengo 5 terrenos y elegí el modelo de revaluación, debo revaluarlos todos, los 5. No puedo ser selectivo y decir, el terreno 1 sí lo revalúo y el 2 no. Eso no lo puedo hacer. Segunda regla de juego. Si decidí voluntariamente tener revaluación, las revaluaciones deben hacerse de forma simultánea. ¿Qué significa eso? Dentro del mismo periodo contable o año. Entonces yo no podría decir que este año revalúo 3 terrenos y el próximo año revalúo los 2 restantes. No, las revaluaciones tienen que ser simultáneas en el mismo año. Y última regla de juego, me van a hacer impuesto diferido, sin duda alguna, porque contablemente estoy aumentando el valor de los activos normalmente, pero fiscalmente no le ha pasado nada al activo, porque fiscalmente hablando, las revaluaciones contables no existen, no se tienen en cuenta. Entonces, al tema que habíamos propuesto Ana María y Erika, de yo cuando estoy preparando estado financiero debo verificar el correcto reconocimiento y medición de cada partida de los estados financieros, a eso me refiero. Aquí los contadores, las contadoras, estamos obligados cada año a ir a revisar las normas contables que nos atañen. Pongo un último ejemplo para salir de este tema. No podría ser que yo tuviera activos totalmente depreciados en uso. Entonces, el activo en la contabilidad vale 0, porque ya lo deprecié totalmente. Sin embargo, lo sigo usando otros 10 años. Eso no puede ser, porque si eso ocurre, eso significa que yo cometí un error en algún momento de la vida. Primer momento de la vida, cuando hice la estimación inicial de la depreciación de la vida útil. Entonces, me equivoqué. No eran 10 años, sino 20. O segundo, puede ser que al inicio yo haya hecho una buena estimación, pero tuvimos pandemia, los negocios cambiaron, etcétera. Yo cada año estoy obligado a verificar las estimaciones contables para saber si cambiaron. Vida útil, valor residual, etcétera, etcétera. Costos de desmantelamiento. Entonces, si yo estuve atento a esos cambios de estimación, yo no debería tener en mi contabilidad activos totalmente depreciados aún en uso. Entonces es un llamado
a revisar las normas contables nuevamente, por supuesto las que le aplique a cada empresa, y revisar que yo estoy juicioso atendiendo los principios de reconocimiento y simultáneamente los principios de medición. Yo creo que con eso podemos cerrar ese punto. Sí, Listo. súper claro. Gracias, Carlos. Pasemos a hablar entonces, Carlos, de los requisitos sustanciales y formales tributarios del documento de soporte de costos y gastos. Bueno, ese es un tema que tiene que ver mucho con lo tributario, ¿cierto? Entonces yo preparo mis estados financieros y dentro de esos estados financieros debo calcular la provisión del impuesto de renta. Para calcular la provisión del impuesto de renta, entonces yo empiezo a preguntar por el cumplimiento de los requisitos sustanciales y formales para saber si mis costos y gastos serán deducibles en el impuesto sobre la renta. Y uno de los criterios que debo verificar es que, además de cumplir los requisitos sustanciales como que haya relación de causalidad, que sean proporcionales, que sean necesarios y tal, yo debo verificar unos que sean formales. Y ahí los sistemas de información y especialmente todo ese tema de la facturación electrónica tiene un rol muy importante. Entonces, quiero que hagamos aquí un paréntesis para que todos estemos de acuerdo en lo siguiente. Cuando yo hablo de facturación electrónica, entonces yo tengo la factura de venta, que hoy en día tenemos o factura electrónica de venta o factura de talonario papel, y tenemos al lado los documentos equivalentes a la factura. Entonces, por favor, por el chat, respondan lo siguiente, por favor, quienes estén ahí conectados. Dennos ejemplos de documentos equivalentes a la factura. Por favor, urgente, en el chat, díganos qué ejemplos tienen. Ana María y Erika, ¿qué nos están respondiendo? Extracto, peajes, cuentas de cobro. Paremos ahí. Porque cuando me dicen cuentas de cobro, a mí ya me da dolor bajito inguinal. No. Ya me dio dolor bajito. A ver, pasa lo siguiente. Estamos de acuerdo en que los extractos bancarios, el tiquete de peaje, el tiquete de transporte aéreo, el tiquete de transporte público, el POS, ¿cierto? Las boletas de ingreso a cine, el recibo de servicios públicos domiciliarios, todos esos son documentos equivalentes a la factura. En eso estamos totalmente de acuerdo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Pero cuando me dicen cuenta de cobro, escúcheme lo que voy a decir. En mi opinión, la cuenta de cobro jurídicamente no existe. Ahora, la cuenta de cobro yo sé que existe en las entidades o en las empresas como un documento interno para que los prestadores de servicios cobren sus servicios, por ejemplo. Ahora, vamos a explicar esa parte. Al lado de la factura electrónica y de los documentos equivalentes a la factura, por ahí al lado hay un documento que se llama documento soporte de transacciones realizadas con no obligados a facturar. Entonces, cuando yo le compro bienes o contrato servicios con personas que no están obligadas a facturar, yo adquirente soy responsable de generar el documento soporte de esa adquisición. Si soy facturador electrónico, debo hacerlo de forma electrónica. Si no lo soy, se puede hacer manualmente todavía. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, por favor, no se puede confundir el término documento equivalente como un POS, como un extracto, como el tiquete de peaje. No se puede confundir con lo que jurídica y tributariamente se llama documento soporte con no obligados a facturar. Son dos temas diferentes. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Entonces, para el cierre contable, ¿cómo no? Yo debo verificar que las facturas electrónicas de venta estén bien. Si yo soy adquirente, que tengan los acuses que la ley prevé. Cuando la compra, la modalidad es de contado, no estoy obligado a hacer acuses. Cuando la compras a plazo o con crédito, debería yo haber efectuado los acuses de, advirtámoslo, recibo de la factura,
recibo de las mercancías o de los servicios y aceptación de la factura o de forma expresa o de forma tácita. No sé si en ese punto ustedes quisieran profundizar como BTW y contarnos, digamos, cómo está ese tema hoy en BTW, qué tan al día estamos con eso. Estamos al día, Carlos. Incluso, bueno, si hablamos de facturas de compra, nosotros, los eventos que tú dices están cumpliendo a cabalidad con. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos desde una herramienta, desde cualquiera de las herramientas que tenemos, se puede generar esos eventos, ¿cierto? Pero cuando tú eres una persona o una empresa que no tiene nuestro software, entonces tenemos una herramienta para ti desde que se puede conectar con con cualquier software que tengas, pero que el principal objetivo de eso es que tú puedas generar los eventos para que cumplas con esa parte de la norma, ¿cierto? Entonces, hasta ahí nosotros vamos súper bien con el cumplimiento, o sea, con nuestro software se cubren todos. Ok. Y una pregunta, y ahora esa resolución que la Diana acabó de emitir, la 165, que dispone que esos documentos equivalentes de los que habíamos hablado, post, tiquete aéreo, peaje, taque, ahora se van a volver electrónicos. Digamos, ese tema, ¿cómo va en BTW? ¿Cómo van con esa implementación que me parece bastante compleja además? Sí, Carlos, esas implementaciones, pues nosotros ya tenemos un camino bastante recorrido porque ya tenemos todo el tema del cumplimiento de la factura electrónica y de las VT para cuando superas las 5 VTs que son ANA, ¿cierto? Cuando la compra supera las 5 VT. Por ese lado, nosotros ya estamos, como te digo, más preparados porque ya cumplimos con esos requisitos. Ahora, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Empezar a validar, que ya lo estamos haciendo porque estamos en el piloto, de que los requisitos que que nos exige la DIAN, estos tipos de documentos y los cumplan, por ejemplo, para que cuando ya empecemos a hacer las pruebas de los envíos de los documentos, que esos vencimientos empiezan el próximo año, cuando llegue la fecha del vencimiento, entonces ya los clientes puedan empezar a enviar los documentos. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros ahora? Participando en los pilotos de la DIAN en la medida en que ¿cómo se dice? Cómo se estimaron los vencimientos para el próximo año. Pero ya lo estamos preparando todo. Ok, o sea que quienes tengan la funcionalidad con BTW deben quedarse tranquilos que BTW ya está haciendo el trabajo por ustedes, para que sea muy Sí, transparente. Porque yo tengo una convicción ahí, las empresas no nos dedicamos a facturar, ese no es nuestro negocio es vender. Y entonces ese problema de la facturación deberíamos tenerlo ya resuelto con un experto que nos ayude y que ya tenga todas las pruebas con la DIAN y etcétera, etcétera. claro, los Y expertos somos nosotros. Y los que no nos tienen, pues que nos tengan. Que nos tengan sí, porque ya exacto, nosotros ya lo tenemos esa es la bajo control. invitación. Por Ajá. supuesto. Bueno, yo tengo aquí una pregunta que no quiero dejar pasar por alto. Dice así, cuando hay viajes de gerentes por eventos comerciales fuera del país, debemos generar el documento soporte electrónico de esos gastos fuera del país con el fin de que queden deducibles en renta. ¿Existe límites de esos gastos con el exterior que nosotros legalicemos con ese documento? Entonces, claro, entonces mire lo que está pasando. Si yo, ¿cómo es que dice? El gerente viaja al exterior, pues en el exterior va a tener gastos de hotel, alimentación, desplazamientos, etcétera, ¿cierto? Como a los del exterior no le rige la norma colombiana, pues no están obligados a facturar bajo las condiciones colombianas y no nos van a expedir una factura electrónica de venta con validación previa de la DIAN, por supuesto. Pero yo sí necesito, digamos, tener el soporte documental para poder solicitar ese costo o gasto en mi declaración de renta. Claro que sí. Como yo estoy haciendo una adquisición de bienes o servicios con un no obligado a facturar, esos gastos del exterior yo debería soportarlos con un documento soporte con no obligados a facturar. Ahora, que si hay límite fiscal para ese propósito, solo por enunciarlo, cuéntenme si están viendo acá mi estatuto, ¿sí? Sí, Carlos. Ese es el artículo 122, si la memoria no me falla.
Ok, acá está, dice así. Los costos y deducciones por expensas en el exterior para la obtención de rentas de fuente dentro del país no pueden exceder del 15% de la renta líquida del contribuyente, computada antes de descontar esos costos y gastos, salvo que hayan estado sometidos a retención en la fuente, etcétera. Entonces, para la persona que pregunta, sí, efectivamente hay un límite, pero hay que morigerarlo con los eventos que el 122 prevé allá en sus numerales. Listo, muy bien. Entonces, frente al punto que estábamos proponiendo, ¿qué significa verificación de requisitos sustanciales y formales tributariamente? Pues significa que yo debo verificar que mis costos y gastos tienen relación de causalidad, son necesarios, son proporcionales, pero adicionalmente debo verificar la formalidad. Miren la pregunta que vamos a hacer, Erika, a ver cómo nos va con las respuestas. Por favor, todas las personas del chat, pilas a la respuesta que me van a dar. Mírenme esto. Vamos a inventarnos. Yo soy el revisor fiscal de BTW. Vamos a imaginarnos esa circunstancia. Y resulta que yo en diciembre del 2023 le presté el servicio de revisoría fiscal a BTW. Entonces yo fui, hice la visita interina, les firmé las declaraciones tributarias, emití unos memorandos para control interno. O sea, yo presté mi trabajo, o sea, presté mi servicio de revisoría fiscal. Vale. Pero resulta que yo el 15 de diciembre, como de hecho va a ocurrir, me voy de vacaciones. Y entonces cuando me fui, se me olvidó expedirle la factura electrónica de venta a BTW. Se me olvidó. Y cuando vuelvo de vacaciones por allá el 15 de enero, que así va a ser, entonces me acuerdo, la factura de BTW. Entonces me siento al frente del facturador electrónico y yo digo, fecha 15 de enero, pero en el concepto pongo, estos honorarios corresponden a los servicios de revisoría fiscal de diciembre del 2023, pero la factura se está emitiendo en enero del 2024. ¿Vamos bien? Sí. Pregunta para todos los que están a echar, respóndanme, por favor. Ese gasto para BTW que solo recibió la factura en enero, ¿es un gasto deducible en 2023 o en 2024? Solo tienen que responder 2023 o 2024. Espero que no me dé dolor bajito con las respuestas. 2023. 2023. Hay algunos 2024, pero va más alto el 2023. Bueno, entonces, para los que están respondiendo 2024, quiero que por favor apunten y esta noche lo pasan cuando estén a solas. Querido diario, nos vamos a teletransportar al artículo 771 raya 2. ¿Listo? 771 raya 2. Estamos viendo el artículo 771 raya 2, ¿verdad? Sí. Y de la norma dice así. Para la procedencia de costos y deducciones en renta, así como de impuestos descontables en IVA, usted sí necesita obligatoriamente la factura o el documento equivalente. Mejor dicho, para que usted en renta pueda solicitar costos y deducciones, necesita la factura. Y para que en IVA pueda solicitar impuesto descontable, necesita la factura. Solo que el parágrafo segundo de este artículo 771 rayados dice así, lo voy a leer subrayado. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, los costos y deducciones efectivamente realizados durante el año o periodo gravable serán aceptados fiscalmente. Así la factura de venta documento equivalente tenga fecha del año o periodo siguiente. Repito, así la factura de venta tenga fecha del año siguiente, siempre y cuando se acredite la prestación del servicio o venta del bien en el año o periodo gravable. ¿Qué quiero decir, Erika y Ana María? Lo que quiero decir es que para BTW, ese gasto de revisoría fiscal es deducible de su renta en 2023, a pesar de que la factura tenga fecha del 2024, porque el servicio realmente se prestó en 2023. Lo único que ocurrió en 2024 fue la factura. Entonces, para los que respondieron 2024, por favor revisar parágrafo segundo del artículo 771 raya 2. Muy bien. Continuemos, por favor, Erika y Ana María. Listo. Carlos, entonces, de todo lo que hemos hablado, hay una partecita que
quiero que nos cuentes cómo afecta la reforma tributaria, en este caso para el cierre fiscal. Ay Dios, digamos que yo veo como dos impactos importantes. Uno en las empresas, que es un impacto, digamos, ya vamos a revisarlo, pero el otro impacto es en las personas naturales que son accionistas de sociedades. Entonces, va la historia, va la historia. ¿Qué pasa con las sociedades? Resulta que la reforma tributaria del año pasado adoptó una figura que todos hemos llamado como la tasa mínima de tributación o la tasa depurada de tributación, como quieran llamarla. Es decir, el artículo 240 del estatuto fue adicionado con el parágrafo sexto y en ese parágrafo sexto se prevé más o menos lo siguiente. Tomo la utilidad contable, le hago ciertas depuraciones que la ley prevé y obtengo una utilidad contable depurada. La norma dice que yo debería pagar por impuesto mínimo el 15% sobre esa utilidad contable depurada. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Vamos a suponer que yo soy una compañía que pago impuestos normal porque no hago uso de descuentos tributarios, no hago uso de ingresos no constitutivos de renta, no hago uso de exenciones. No hago. Entonces, pues mi tarifa de renta se parecerá mucho a la tarifa general que es del 35% para las empresas. Yo ahí no tengo ningún problema con la tasa mínima de tributación. ¿En qué sentido? En que seguramente mi tasa efectiva o real está muy por encima de esa tasa mínima del 15%. El problema empieza a generarse cuando yo tengo o utilizo beneficios tributarios como los descuentos tributarios, como las exenciones, como los ingresos no constitutivos, porque eso hará necesariamente que mi tasa efectiva de tributación disminuya. Si disminuye tanto que llega a ser inferior al 15% de la tasa mínima calculada sobre la utilidad contable depurada, pues estaré en problemas porque lo que la norma dice es, como usted debería tributar mínimo sobre la tasa mínima, valga la redundancia, yo debería adicionar unos puntos o adicionar un valor para llegar a esa tasa mínima. Entonces yo creo que para este cierre contable es absolutamente, y fiscal, es absolutamente indispensable hacer el ejercicio o la prueba de escritorio para verificar que yo en todo caso no esté por debajo de la tasa mínima de tributación. Porque si estoy por debajo de la tasa mínima de tributación, lo que voy a hacer es, la necesidad que tendré es completar el impuesto de renta para llegar mínimo, valga la redundancia, a la tasa mínima. Ahora, hay un punto en el que todos estábamos esperando y aún lo estamos haciendo, y es que esa norma, esa disposición de la tasa mínima, fue demandada por inconstitucional ante la Corte Constitucional. Entonces, en este momento la Corte Constitucional está haciendo el examen de constitucionalidad de la norma. La Corte pudiera decir que la norma es constitucional, evento en el cual se aplica la tasa mínima. La Corte pudiera decir que la norma es inconstitucional o inexequible, evento en el cual esa tasa mínima no existe y no tengo ese problema. Esperábamos que el fallo de la Corte ocurriera antes de terminar el año. Seguramente no va a ser así. Seguramente va a ser en el primer semestre del próximo año. Y entonces, pues ahí jugaremos con la fecha de presentación de la declaración de renta. Me explico mejor. Los vencimientos en renta para personas jurídicas empiezan en abril. Si la Corte se pronuncia antes de esa fecha, pues sabremos a qué atenernos. Si no se pronuncia antes de esa fecha, pues aplicará la tasa mínima. En cualquier caso, una sugerencia para esos preparadores de información financiera que se sienten con el asesor tributario al lado es, hagan el escenario, miren qué pasa con su tasa efectiva versus la tasa mínima para poderles llevar convicción a la gerencia, a los accionistas y establecer si de verdad tendré que pagar un poco más de impuesto que el que yo venía pagando anteriormente. O sea, es un tema importante para revisar en este cierre contable, un tema que no teníamos anteriormente y que hoy sí vamos a tener. Entonces, digamos que eso
Eso desde el punto de vista, Erika y Ana María, de las empresas, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista de las personas naturales que son accionistas, viene un tema muy fuerte, demasiado fuerte, y es el siguiente. Hasta el año pasado, cuando yo calculaba la renta de la persona natural, yo liquidaba de forma separada los dividendos que recibía de la sociedad donde yo soy socio accionista. Y entonces los liquidaba separado, no los integraba dentro de la apuración de la cédula general. Resulta que con la última reforma tributaria todo cambió, porque ahora para saber el nivel de renta en el cual se encuentra la persona natural, además de tener en cuenta las rentas de trabajo, las de capital y las no laborales, debo incluir dentro del cálculo los dividendos, cosa que no ocurría antes. Cuando yo incorporo los dividendos, eso puede tener un efecto negativo, y es que aumenta mi nivel de renta y yo pudiera quedar catalogado en un rango superior de renta. Imagínense que yo tributaba el 19% hasta el año pasado, y el hecho de recibir dividendos, es un invento mío, me lleva al 28%. Eso hace que aumente todo mi nivel de renta, y esa nueva tarifa, que en mi ejemplo es 28%, pero que pudiera ser superior, me va a aplicar no solo a los dividendos, me va a aplicar a las rentas laborales, perdón, de trabajo, las de capital y las no laborales. Conclusión: si usted es persona natural que percibe dividendos regularmente, revíselo y piénselo 2 veces antes de que le distribuyan dividendos en 2023, porque eso puede tener un efecto negativo en el sentido de que le va a aumentar su nivel de renta y podría hacer automáticamente que usted quede clasificado en un rango mayor de la tabla del artículo 241 del estatuto, y entonces tenga una tarifa marginal de tributación más alta, no solo para los dividendos, insisto, sino también para las demás rentas. O sea, es un tema que hay que revisar con mucho cuidado. Entonces, cuando uno hace la planeación del cierre contable y fiscal, uno no solamente hace eso para la empresa, sino también para los accionistas, ¿no? Para saber cómo les va a ir. Bueno, digamos que en la reforma tributaria hay otros temas importantes, ¿no? Entonces, hasta el año pasado teníamos la posibilidad de tratar como descuento tributario el 50% del ICA que yo hubiese pagado. Para este año ya no existe esa posibilidad, ¿no? O sea, son cositas que la reforma trajo que hay que revisar en el cierre, pero digamos que el tema grueso, importante para el cierre contable, es verificar los efectos de la tasa mínima de tributación. Repito, artículo 240, parágrafo 6º. Muy importante, Carlos. De pronto ahorita vamos a hablar un poquito de distribución de dividendos, o ya no tienes más que decir sobre ese Sí, tema. no, es súper Sí, importante la distribución de dividendos. Sí, si quieres, toquémoslo de una vez. sí, ya que estamos aquí. Bueno, entonces ojo con esto, porque muchas contadoras o contadores perdemos de vista ese tema tan importante. Yo obtengo unas utilidades contables, y a esas utilidades contables, digamos, debo aplicarle la fórmula del artículo 49 del Estatuto Tributario, con un propósito: saber cuánto de esas utilidades ya pagaron impuesto de renta en cabeza de la sociedad y cuánto de esas utilidades no han pagado impuesto de renta en cabeza de la sociedad. ¿Para qué tengo que hacer eso? Para que el día que le distribuya a los accionistas los dividendos, yo con total seguridad sepa qué porción de los dividendos les distribuyo como no grabados y qué porción les distribuyo como grabados. Es decir, vamos a suponer que la empresa no hizo uso de ningún beneficio tributario y entonces pagó su tarifa plena. Yo presumo que cuando haga el cálculo del monto máximo a distribuir, toda la utilidad contable va a estar no grabada. Y entonces cuando le distribuya al accionista, puede ser el próximo año o dentro de 10 años, entonces yo podré decirle con total seguridad: tranquilo, que los dividendos que le estoy distribuyendo ya fueron grabados en cabeza de la sociedad, por lo tanto se lo estoy entregando como no grabado. Impuesto de renta. Ahora bien, si yo hice uso de algunas figuras, puede ser que parte de la utilidad no haya pagado impuesto de renta en cabeza de la sociedad.
En Colombia tenemos la figura jurídica de que el impuesto de renta que no pague la sociedad, la paga el socio. Por lo tanto, cuando le distribuya los dividendos a mi socio, tendré que advertirlo que hay una porción que son dividendos grabados con impuesto de renta. Por eso en el cierre contable, y aquí me arrodillo en pepas de mamoncillo, contadoras y contadores, por favor, hay que hacer el cálculo del artículo 49 del Estatuto Tributario y además dejarlo contabilizado para decir por cada año gravable en particular qué porción de las utilidades son no gravadas porque ya pagaron impuesto de renta en cabeza de la sociedad y qué porción de las utilidades son gravadas. Es decir, no han pagado impuesto de renta en cabeza de la sociedad y entonces tendrá que pagar el impuesto del socio. ¿Hasta acá vamos bien, Erika y Ana María? Sí, Bueno, esa es Carlos, la súper primera bien. parte de la historia. Esa es la primera parte de la historia. Ahora, a partir del 2017, en Colombia nos inventamos que cuando el accionista recibe el dividendo, debe pagar un impuesto adicional, que muchos conocemos como impuesto al dividendo. Es un poco cascosor, ¿no? La sociedad donde yo soy accionista ya pagó impuesto de renta. Y yo cuando soy accionista y recibo el dividendo, además de que la empresa ya pagó impuesto de renta, yo tengo que pagar impuesto al dividendo. Por eso es tan importante saber cuáles dividendos son grabados y no grabados. Porque los que me distribuyan como no grabados, solo el socio pagará impuesto al dividendo. Los que me distribuyan como grabados, el socio tendrá que pagar dos impuestos, por llamarlo de alguna manera. Primero, el impuesto de renta que la sociedad no pagó. Y segundo, el impuesto al dividendo que me corresponde pagar a mí. Entonces, recomendación, no lo pueden dejar pasar por alto ni locos. Hay que calcular el MMD. ¿Qué traduce eso? Monto máximo a distribuir como no grabado. ¿Cómo lo calculan? Aplicando la fórmula del artículo 49 del Estatuto Tributario. Y una aclaración. Como hasta el 2016 no tuvimos impuesto al dividendo, las utilidades contables que se distribuyan de 2016 y anteriores, quiero decir 2016, 15, 14, 13, 12, 11, todo lo que usted quiera, no tienen impuesto al dividendo, solo tienen impuesto de renta. Por lo tanto, si no fueron grabados, o sea, se lo distribuye al socio como no grabado, ese socio no pagará impuesto al dividendo. Por eso cuando estén distribuyendo dividendos, si todavía tienen utilidades por allá del 2016 y anteriores, aprovechenlas porque esas utilidades no pagan impuesto al dividendo. Las que sean de 2017 en adelante, además de pagar impuesto de renta, pagan impuesto al dividendo. Esa es como la parte de los dividendos que uno como contador o contadora no debería perder de vista. Erika, Ana María. Sí, aquí Mm, estamos, Carlos. Perfecto. Estaba Damos aquí paso al hablando siguiente silenciada. tema. Sí, dale, De Ana. una. Listo, entonces chuleados con dividendos. Vamos a hablar entonces sobre provisión de renta, Carlos. Ok, entonces es un poco lo que estábamos señalando hace un momento y es cuando yo estoy en mi cierre contable, yo hago una estimación y es cuánto creo que pagaré de impuesto de renta. Entonces, para ese propósito hago la conciliación fiscal y entonces tomo los ingresos contables y los comparo con los ingresos fiscales, tomo los costos contables, los comparo con los costos fiscales, tomo los gastos contables y los comparo con las deducciones fiscales. Y a partir de eso construyo mi estimado de provisión de renta. Y aquí hay un tema requete importante. No se puede perder de vista la contabilización del impuesto diferido. Porque el impuesto diferido, en el fondo, tiene dos propósitos. Primero, que en el estado de situación financiera se presenten los activos y pasivos por impuesto diferido. Y segundo, que en el estado de resultados se refleje el gasto corriente por impuesto de renta del periodo y el gasto por impuesto diferido. Voy a poner un ejemplo súper sencillo y se va a entender súper requete sencillo. Imagínense que yo tengo inventarios
pero el área especializada, quiero decir mercadotecnia, comercial, etcétera, me informan que es probable que los inventarios tengan deterioro de valor. Es decir, avance tecnológico, la moda, un competidor, hace que mis inventarios seguramente tengan que venderse por debajo del costo. Entonces, contablemente hablando, en el cierre del 2023 hay un deterioro de valor que yo contabilizo como un costo o un gasto. Fíjense que eso me está disminuyendo la utilidad contable. ¿De acuerdo? Pero, fiscalmente no ha pasado nada, porque tributariamente, conforme lo explica el artículo 59 del estatuto, ese deterioro no tiene efecto tributario todavía. Entonces, mire lo que está pasando. Yo contablemente estoy afectando un gasto y estoy disminuyendo el valor de los inventarios, pero tributariamente el valor de los inventarios no se ha modificado y entonces es una deducción que hoy no he solicitado, pero que mañana solicitaré. Si yo no contabilizo el impuesto diferido, podría estar dando un mensaje equivocado diciendo que tengo más o menos gasto por impuesto de renta. Con ese propósito es que yo contabilizo el impuesto diferido, para que de alguna manera ese gasto por impuesto del periodo quede perfectamente reflejado. Ahora, estamos de acuerdo, es una estimación. Seguramente la noche anterior a presentar la declaración de renta, yo todavía estoy haciendo cosas tributarias, ya no contables, tributarias, para determinar exactamente el valor. Entonces, en el cierre contable, no puedo perder de vista la provisión de renta, sin duda alguna, pero por supuesto que no puedo perder de vista el cálculo del impuesto diferido. Eso es absolutamente trascendental. Carlos, ¿nos vas a dar de pronto más detalles sobre el impuesto diferido? Digamos que hay un tema ahí que a mí me parece que las personas se equivocan y es el siguiente. El impuesto diferido es una estimación que yo anualmente actualizo. Voy a poner un ejemplo. Al cierre del 2022 tuve un pasivo por impuesto diferido de 1.000 millones de pesos. Cuando yo nuevamente hago el cálculo al cierre del 2023, me aparece un impuesto diferido de 1.200 millones. No es que yo tenía 1.000 y ahora tengo otros 1.200 y entonces todo vale 2.200. No. Yo lo que voy haciendo es actualizando el saldo del impuesto diferido. Entonces, en mi ejemplo, yo traía 1.000 y ahora tengo 1.200. Lo que ocurrió es que hubo un ajuste en ese año de 200, que es realmente lo que está pasando. Entonces, digamos que al final el impuesto diferido no es un cálculo independiente cada año, sino que yo voy actualizando el valor del activo o pasivo por impuesto diferido. Y otro tema importante, la norma internacional establece que deberían compensarse, en Santander decimos netearse, pero la norma dice compensar, entonces que deberían compensarse en la presentación del estado financiero los activos y pasivos por impuesto diferido para presentarlos o como activo, el saldo neto, o como pasivo, el saldo neto. A pesar de que contablemente yo sí tenga cuentas separadas, tanto el activo como el pasivo, para hacer el reconocimiento. Creo que es importante decir que a nivel de presentación deberían compensarse, entre paréntesis, netearse los impuestos diferidos, tanto activo como pasivo. Aquí también decimos algunos así. Muy bien. Listo, Carlos. Se nos está acabando el tiempo y nos falta hablar de conciliación fiscal. Vale, yo sugiero lo siguiente. La conciliación fiscal, la DIAN la tiene adoptada formalmente mediante el formulario 2516. Ese formulario es el anexo por excelencia de la declaración de renta, concretamente del formulario 110. Entonces, muchos de nosotros nos esperamos hasta la última noche de vencimiento del plazo para elaborar la conciliación fiscal. Una sugerencia es que ahora en cierre contable montemos una conciliación fiscal, que es la primera aproximación que tenemos de lo que será ese formulario 2516 de definitivo. Entonces, es tratar de establecer esos valores contables versus las bases fiscales y decir exactamente dónde están las diferencias. De hecho, eso me ayuda mucho para construir la provisión del impuesto sobre la renta. Ojo con esto. La norma dice que todos los contribuyentes de renta obligados a llevar contabilidad deben hacer conciliación fiscal.
Ahora, no todos se la deben reportar a la DIAN a través de sus servicios electrónicos. Solo aquellos cuyos ingresos brutos anuales superen las 45.000 VTs. Entonces, ¿quiénes deben preparar conciliación fiscal? Todos los contribuyentes de renta obligados a llevar contabilidad. Todos. Ahora, ¿todos deben enviársela a la DIAN a través de los servicios electrónicos? No, no todos. Solo los que superen las 45.000 VTs de ingreso bruto anual, ordinario o extraordinario. Y aquí tengo una pregunta para todos los asistentes. Pregunta para todos los asistentes. Pregunta. Si yo soy una entidad sin ánimo de lucro, que pertenece al régimen tributario especial, repito, soy una entidad sin ánimo de lucro que pertenece al régimen tributario especial, entonces yo ¿debo o no debo preparar conciliación fiscal? La respuesta es sí o no. O sea, no puede ser otra respuesta. La respuesta es sí o no. ¿Qué te están diciendo? ¿Sí o no? Sí, sí, muchos sí, poquitos no. Poquitos no, ¿verdad? Sí, Entonces, para esos poquitos no, ¿cierto? Para esos poquitos no, advirtámosles. Las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial son contribuyentes de renta, por favor. Solo que lo hacen bajo un régimen tributario especial. Tarifa del 20%, y si cumplen la reinversión como dice la ley, pues la renta es exenta, pero son contribuyentes. Por lo tanto, sí, apúntenlo, deben hacer conciliación fiscal porque son contribuyentes de renta, lo que pasa es que en un régimen tributario especial, pero adicionalmente están obligados a llevar contabilidad. ¿Listo? Entonces, última palabra, sí señora, deben hacerlo. bueno, al final se subieron los no. Listo. Carlos, no sé si tengas algo más que contarnos o si pasamos a un espacio de solución de dudas para que tenemos muchas preguntas en el chat. Desafortunadamente no podemos responderlas todas. Vale, pero hagamos una cosa porque ahora en 2 minutos todo el mundo se va a buscar el almuerzo. Entonces déjame un mensaje final y ya y resolvemos las preguntas enseguida, ¿listo? Entonces, mensaje. Yo tengo una base de datos a la cual cotidianamente le envío información de actualidad contable y tributaria. Por ejemplo, les envío estos eventos de BTW para que estén al día y atentos. Y todos los días, salvo los fines de semana, les envío al WhatsApp, a su WhatsApp, información de actualidad contable y de actualidad tributaria. Si usted quiere estar en esa base de datos, para que todos los días le llegue información de actualidad contable y tributaria, escríbame un mensaje al WhatsApp que está en la pantalla, al número de WhatsApp. Si no puede hacerlo ahora, tómele foto y más tarde cuando pueda. Cuando usted me envíe esa solicitud, yo inmediatamente lo vinculo a la base de datos y empieza a llegarle información de actualidad contable y tributaria. Listo, ahora sí, ¿qué preguntas tenemos? Carlos, antes de que revisemos las preguntas, voy a abrir un momentico el espacio a Lady Muñoz para que dé una información adicional antes de dar finalización al webinar. ¿Listo? Vale, con gusto. Listo, Lady. Listo, perfecto. Déjenme comparto por acá pantalla para contarle algo a nuestros participantes. Queremos contarle a nuestros participantes que por la asistencia a este webinar, a ustedes se les abre la oportunidad de pertenecer a nuestro programa Consultor Aliado, que tiene que ver con un proceso en el cual ustedes se convierten en especialistas en nuestras soluciones y a través de esto ustedes reciben referenciación para horas de consultoría en implementación que les pueden ayudar a generar ingresos adicionales. Adicional a esto, pueden tener a disposición todo nuestro portafolio comercial a través del cual pueden recibir comisiones de manera recurrente vitalicia y hacen parte de la comunidad de contadores de BTW, en la cual tenemos programas de capacitación continua en todo el tema de normativa fiscal. Quería contarles esto y hacerles la invitación porque adicional a poder estar en estos procesos de capacitación, tenemos la oportunidad de vincularnos como contadores aliados a una empresa
que lleva más de 20 años de trayectoria e incrementar de esta forma nuestros ingresos como contadores. En nuestra pantalla estamos viendo el número WhatsApp al cual pueden generar el contacto las personas que se encuentren interesadas y cada uno de nuestros consultores estará también generando con ustedes un contacto. Listo, Ani, básicamente quería contarles esto, adicional a contarles y a dejarles la expectativa sobre lo que se viene en términos fiscales en BTW para la próxima semana. La próxima semana tendremos una semana de Black Friday en la que tendremos todos nuestros precios realmente muy, pero muy llamativos en temas de productos fiscales. Tendremos facturaciones electrónicas activadas desde los 4.999 pesos para los clientes que tienen ustedes pendientes por implementar en temas de normativa fiscal. Y les dejo la invitación a quienes deseen conocer un poco más sobre esto, a escribirnos en nuestro número WhatsApp. Listo, Carlos, básicamente eso quería compartir. Si quieres, entonces damos el cierre a esas preguntas que tenemos pendientes en el chat. Vale, Lady, pero déjame, yo digo algo en relación con lo que tú informaste. Mire, yo se los digo por total experiencia y convicción. Yo no sé cómo hace una contadora o un contador para estar al día con todas las normas tributarias que salen cotidianamente. Es decir, todos los días nos cambian las normas. Contablemente, la superintendencia. Entonces, este tipo de comunidades, como la propuesta que está haciendo BTW de tener aliados, me parecen chéveres porque ese tipo de comunidades hacen que usted esté vinculado cotidianamente con expertos en diferentes temas. Entonces, yo no soy experto en UGPP, pero en esas comunidades seguramente sí hay alguien o algunos que son expertos en ese tema UGPP, en la factura electrónica, en la nómina electrónica. Entonces, una invitación, me parece muy chévere esa iniciativa de TW, de ser ese consultorio de datos, que usted va a pertenecer a una comunidad en la que seguramente pues va a tener unos beneficios de tener contacto, lo que llamamos todos el networking, para poder resolver problemas que uno no se las sabe todas, es lo que quiero decir. Muchas gracias, Lady, muy amable. Gracias, Carlos. Listo, demos entonces paso al proceso de respuesta a las preguntas que tenemos en el chat para hacer el proceso de cierre del evento. Vale. Bueno, Carlos, ¿quieres que te dictemos algunas o quieres elegirlas tú? Pues mira, son las 11:52 de la mañana, entonces Sí. para respetar nuestro horario, tratemos de seleccionar las preguntas que tú veas que son más genéricas, que le puedan ayudar a más gente, y las vamos resolviendo, y a las 12 en punto, para honrar nuestro compromiso, hacemos nuestro cierre formal. Listo. Recurrente. Listo. ¿Qué costos aproximados? No, esto no. Ya esto es son temas comerciales. Esto ya lo solucionaste. Te ayudo acá, yo tengo unas acá. Sí, porfa, porque es que no veo como recurrencia. Hay muchas preguntas de muchos tipos. Dice, si debo realizar el proceso de renovación en Cámara de Comercio el 31 de marzo, ¿cómo debo solicitar los certificados de retención en la fuente de los clientes de la misma fecha? ¿Existe alguna normativa al respecto? Bueno, yo creo que son dos temas que no se conectan, pero digamos, para efectos de la retención en la fuente, sí, efectivamente la normatividad prevé unos plazos. Sin embargo, yo quiero advertir algo que es un error común en los contadores y las contadoras, y es el siguiente. ¿Recuerdan el ejemplo de la revisoría fiscal y de BTW? Vamos a suponer que BTW no sabe de NIF y no está actualizado en materia tributaria, es otro BTW de otro país. Y entonces, BTW, cuando recibió la factura en enero, me practicó retención en la fuente en enero. La declaró en el formulario de enero. Se la consignó a la Diana ya en enero o en febrero. ¿Me siguen? Sí. Resulta que a pesar de que el certificado de retención en la fuente tenga fecha de enero del 2024, a mí no se me puede olvidar que la retención en la fuente es un mecanismo de pago anticipado del impuesto. Yo, revisor fiscal, como sí sé llevar contabilidad, yo devengué el ingreso
en diciembre del 2023, a pesar de que la factura es del 2024. Por lo tanto, yo dejé de vengada la retención en la fuente. Ojo, no importa que el certificado tenga fecha del año siguiente, no importa que se le hubiera consignado a la DIAN en el año siguiente por parte de la agente de retención. Yo tengo derecho a tomarme esa retención en la fuente en 2023. Ese es un tema que quiero que quede claro. De hecho, la DIAN lo ha conceptuado en su doctrina. Entonces, por favor, no van a confundir ese tema. Listo. Ven, te digo, yo por acá tengo otra. Viajes de gerente ya la evacuamos. Dice, dime. Sí, ahí estoy viendo una recurrente sobre si los dividendos, dice, sobre los dividendos de cancela Seguridad Social. Sí, claro, por supuesto, en calidad de rentista de capital. ¿Sí? Ahora, deben tener cuidado con el tema y es que existe el decreto 1601 del año 2022 en el que hay unas presunciones de ingresos y de costos. Entonces yo decido si me voy por la presunción o no tomo la presunción. Pues si no tomo la presunción, más adelante tendré que explicarle a la OEPP por qué no tomé la presunción. Listo. Dale con la que sigues, con la que tenías ahí ya en vista. Listo, dice, si la resolución 165 del 2023 deroga la resolución 42 del 2020, es decir, la nueva resolución, ¿cierto? ¿Qué pasa con el cumplimiento de que el límite de los costos y gastos deben estar soportados con factura electrónica en 90%, sabiendo que los documentos equivalentes ahora son electrónicos? Para quien haya hecho la pregunta, en mi opinión, ese límite ya no existe para el año grabable 2023. Es decir, ese límite tenía una gradualidad que en mi opinión terminó en 2022. Mi concepto en 2023 no aplica ese límite para la persona que formuló esa pregunta. Tengo otra por acá, dice así, en una cuenta de cobro que pasa a un profesional y se le aplica el 10% de retención en la fuente y no se adjunta a la seguridad social como independiente, ¿la DIAN me podría no aceptar ese gasto por el no pago de la seguridad social? Voy a compartir pantalla un segundito acá y les muestro el estatuto tributario. Confírmenme si están viendo el estatuto tributario en este momentico. Sí, Carlos. Listo, ojo, estoy hablando desde la óptica del contratante, es decir, la empresa que contrata al independiente. Este artículo 108 dice por acá en el parágrafo segundo lo siguiente. Dice, para efectos de la deducción por salarios de que trata el presente artículo, se entenderá que tales aportes para fiscales deben efectuarse de acuerdo a lo establecido en las normas. Subrayo, igualmente, para la procedencia de la deducción de pagos a trabajadores independientes, el contratante deberá verificar la afiliación y pago de las cotizaciones y aportes a protección de la seguridad social que corresponde al contratista. Ojo, que cuando voy al decreto reglamentario, cuando se refieren a trabajadores independientes, se están refiriendo exclusivamente a los trabajadores que tienen un vínculo de contrato de prestación de servicios personales, no a los trabajadores independientes por cuenta propia. Voy a explicarme mejor. BTW me contrata para dictar esta charla, ¿verdad? Esto es la prestación de un servicio personal. Luego, cuando yo le cobre a BTW para que este gasto sea deducible, ellos me pueden decir, Carlos, seguridad social, siempre y cuando pues sea más de un salario mínimo, todas las cosas que ustedes saben. Ahora, vamos a cambiar. BTW contrató a una persona para que le provea los refrigerios de las personas que participaron en este webinar. Y esa persona es un trabajador por cuenta propia. A ese, en mi opinión, no se le puede exigir seguridad social. Este requisito está previsto para los contratos de prestación de servicios personales. 11:58, me tengo que ir para. Última pregunta, Erika y Ana María. Última. Listo. Vamos a ver esta. Cuando hay viajes de gerentes por eventos comerciales fuera del país. Esa ya la habíamos Ya la evacuado. resolucionamos, sí. Sí, espérame a ver, te busco otra. Dime. Por acá también hablamos de si debo realizar el proceso de renovación de Cámara de Comercio. También ya la solucionamos. Esta me parece chévere. Mira, en virtud del decreto 378, el que vimos en la pantalla hace un rato, cumplo 2 años de pérdidas. No hay remedio,
¿debo liquidar la compañía así esté productiva? Eso lo pregunta Johnny José Durán. No, Johnny, ojo con esto. El decreto 1378 trae unas presunciones que significan que cuando yo esté incurso en esos indicadores financieros, puede ser que esté incumpliendo la hipótesis de negocio en marcha, evento en el cual yo debo tomar acciones. Ahora, en mi opinión es una presunción. Yo debería intentar demostrar, no solo con indicadores financieros, sino con los demás elementos de negocio, si de verdad estoy incumpliendo la hipótesis o no. Entonces, en mi opinión, debería tomarlo como una alerta, como una presunción, como un indicio de que de pronto lo incumple. Pero me parece que el criterio no es absoluto en ese caso. ¿Ok? BTW, Erika, Ana María, Lady, muchísimas gracias por la invitación. No saben, me encanta acompañarlas siempre. Me parece un espacio muy chévere que BTW le ofrezca a los contadores y contadoras, que pues nos enriquece tanto este tipo de conversaciones. Muy, muy amable, la pasé muy bueno además. Muchas gracias a ti, Carlos. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Ana y Erika. Gracias por este espacio de compartir. Quedamos a disposición de todos los asistentes para cualquier inquietud que puedan tener más adelante. Que tengan todos un excelente día. Gracias, Chao. feliz día. Hasta luego. Chao, Ana, chao, Carlos. Hasta luego. Chao, chao.